Bartomeu y la caída del Barcelona. Los mejores clubes de fútbol del mundo nunca colapsan en un solo día, pero el Barcelona pasó de ser el equipo más admirado del mundo a una ruina financiera en menos de 5 años. Y esta es la historia de cómo un solo hombre puede destruir décadas de legado. Ahí estaba Josep María Bartomeu de pie en el centro de prensa del Camp Nou con lágrimas auténticas recorriendo sus mejillas, mientras Lionel Messi, el jugador más grande en la historia del club, anunciaba su salida. El dolor en la cara del argentino era palpable, pero en ese momento nadie miraba a Bartomeu. Él ya había renunciado meses antes, dejando tras de sí una deuda brutal de 1.350 millones de euros. Literal, era un imperio en ruinas. Pero retrocedamos al origen. El Barcelona no siempre fue así. Durante años, el club catalán había construido su identidad alrededor de valores diferentes a los del resto del mundo futbolístico. Más que un club, no era solo un lema, era una filosofía. Mientras gigantes como el Real Madrid gastaban fortunas en estrellas internacionales, el Barcelona cultivaba talento en la Masía, su legendaria cantera. De ahí surgieron Xavi, Iniesta, Busquets y por supuesto Lionel Messi. Pero todo cambió cuando Sandro Rosell llegó a la presidencia en 2010, desplazando a Joan Laporta. Con Rosell llegó una nueva visión. El Barcelona ya no sería solo un club de fútbol basado en valores y desarrollo sostenible, sino una marca global diseñada para generar dinero. El primer gran cambio simbólico fue el patrocinio en la camiseta. Durante años el Barcelona había rechazado poner publicidad en su sagrada camiseta. De hecho, en 2006 hicieron lo impensable. Colocaron el logo de UNICEF y pagaron 1.5 millones de euros anuales a la organización, una decisión que mostraba los valores del club. Pero Rosell cambió esto en 2011. El logo de UNICEF fue relegado a la parte trasera de la camiseta, mientras que el frente fue vendido a Qatar Foundation por 30 millones de euros anuales. Este fue el primer paso hacia una nueva era donde todo tenía un precio, pero el verdadero arquitecto del colapso estaba esperando su momento, cuando Josep María Bartomeu asumió la presidencia en 2014. Tras la dimisión de Rosell, implicado en irregularidades en el fichaje de Neymar, el Barcelona aún era una potencia mundial. Con el tridente formado por Messi, Suárez y Neymar, el equipo conquistó el triplete en 2015, levantó la Liga, Copa del Rey y Champions League. Los aficionados celebraban y Bartomeu parecía un genio, pero detrás de las celebraciones se generaba el desastre. El problema fundamental era simple pero letal. Bartomeu gastaba dinero como un adicto en Las Vegas, ofrecía salarios astronómicos, fichajes millonarios y contratos imposibles de sostener, ignorando todas las señales de advertencia. Los números eran claros, el Barcelona estaba generando ingresos récord, pero gastaba mucho más de lo que ganaba, y todo se aceleró en el verano de 2017 cuando Neymar decidió abandonar el Barcelona. El brasileño, cansado de vivir a la sombra de Messi, aceptó la oferta del Paris Saint-Germain, que pagó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión. De repente, el Barcelona tenía una montaña de dinero y la urgente necesidad de reemplazar a una de sus estrellas. En lugar de planificar cuidadosamente, Bartomeu entró en pánico. En pocas semanas, el Barcelona gastó 105 millones en Ousmane Dembélé. Dembélé llegó como el segundo fichaje más caro de la historia, pero las lesiones lo acosaron desde el principio. En su primera temporada apenas disputó unos pocos partidos completos. El pánico no terminó ahí. En enero de 2018, el Barcelona desembolsó otros 142 millones por Philippe Coutinho del Liverpool. El brasileño, principalmente un mediocampista ofensivo, fue forzado a jugar como extremo izquierdo, una posición que no aprovechaba sus cualidades. El resultado fue inevitable. Otra inversión millonaria que se convirtió en un fracaso estrepitoso. Pero Bartomeu no aprendió la lección. En 2019 pagó la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann por 120 millones para ficharlo del Atlético de Madrid, generando otra controversia cuando el Atlético reclamó que el acuerdo se había cerrado antes de la reducción de la cláusula. ¿Era Griezmann un buen complemento para el equipo? Absolutamente no. 2 años después regresaría al Atlético cedido, habiendo costado al Barcelona 24 millones por cada gol marcado. El despilfarro no se limitaba a estos nombres. Entre 2017 y 2020, Barcelona gastó más de 400 millones adicionales en jugadores como Malcom, Paulinho, Lenglet, Arturo Vidal y otros que apenas tuvieron impacto. El Barcelona alcanzó un punto donde pagaba sueldos insostenibles. Messi ganaba 550 millones en su último contrato, pero incluso jugadores de rol como Umtiti cobraban 12 millones anuales. Busquets y Alba rondaban los 20 millones. La masa salarial del club se disparó hasta consumir el 110% de los ingresos, algo completamente insostenible en cualquier modelo económico. Los resultados deportivos reflejaban esta decadencia. Mientras en 2015 el Barcelona era campeón de Europa, en los años siguientes las humillaciones europeas se convirtieron en tradición. Primero fue la remontada de la Roma en 2018, cuando tras ganar 4-1 en la ida, perdieron 3-0 en Roma y quedaron eliminados. La historia se repitió en 2019 contra el Liverpool, victoria 3-0 en Barcelona, derrota 4-0 en Anfield, pero la humillación definitiva llegó en 2020 cuando el Bayern Múnich
destrozó al Barcelona 8-2 en un partido que conmocionó al mundo del fútbol. Entonces llegó la pandemia y el castillo de naipes se derrumbó definitivamente. Con el estadio cerrado, el Barcelona perdió más de 200 millones en ingresos de taquilla, museo y merchandising. Los ingresos por derechos televisivos y patrocinios también disminuyeron. Mientras tanto, los salarios astronómicos y las deudas seguían acumulándose. En octubre de 2020, Bartomeu finalmente presentó su dimisión junto con toda su junta directiva, pero el daño ya estaba hecho. El Barcelona tenía una deuda de 1.350 millones, la más alta de cualquier club deportivo en el mundo. En enero de 2021 se filtró el contrato de Messi, 555 millones de euros por 4 temporadas, un acuerdo que el club simplemente no podía pagar. Joan Laporta regresó a la presidencia y descubrió que la situación era aún peor de lo imaginado. En agosto de 2021 ocurrió lo impensable. Messi, quien había acordado reducir su salario en un 50%, tuvo que abandonar el club porque incluso con esa reducción, las normas de límite salarial de la liga hacían imposible su inscripción. El Barcelona había pasado de ser el club más admirado del mundo a un ejemplo de mala gestión. La imagen de Messi llorando en su rueda de prensa de despedida quedará para siempre como el símbolo del fin de una era dorada. Laporta tuvo que tomar medidas desesperadas para salvar al club. Vendió el 25% de los derechos televisivos del club por los próximos 25 años y el 49% de Barça Studios para obtener liquidez inmediata. Negoció con bancos y prestamistas para reestructurar la deuda, dando al club más tiempo para resolver sus problemas financieros. La reconstrucción requirió un cambio de filosofía, volviendo a las raíces. Jóvenes talentos como Pedri, Ansu Fati y Gavi se convirtieron en pilares del nuevo proyecto. En 2022, el Barcelona cerró un importante acuerdo con Spotify, que se convirtió en el patrocinador principal y dio nombre al Camp Nou, aportando más ingresos para mejorar la situación financiera. El colapso del Barcelona bajo Josep María Bartomeu es una lección sobre cómo no gestionar un club de fútbol, una historia de arrogancia, pensamiento a corto plazo y falta de visión que destruyó el trabajo de décadas en apenas 5 años. ¿Pero tú qué piensas? ¿Laporta será el salvador del Barcelona? Déjalo en los comentarios. ¡Te leo!